Hola, estimados estudiantes. Esto sería el segundo webinar de Taller de Diseño 2 de la carrera de Diseño Gráfico en el Instituto Universitario de Tecnología Antonio José de Sucre. Hoy es 15 de abril, ya en la mañana de hoy, un poco para compartir las actualizaciones de la plataforma Saya de su taller de diseño y hablar sobre conceptos de cartel, ¿ok? Entonces, vamos a compartir un poco para mostrarles algunas cosas que, bueno, que están allí, que se colocaron en la semana, de manera que ustedes las puedan hacer y me colaboren en estas. Fíjense, en el bloque general de Taller de Diseño 2, ustedes van a ver algo nuevo que he colocado por allí. Sí, una vez que ustedes, bueno, revisen el plan de evaluación de taller, que eso lo hablamos el webinar pasado, la semana pasada, también pues he colocado allí el plan de webinar, es decir, el cronograma de las clases en sesión, ¿sí? En videoconferencia de taller de diseño. Entonces, ustedes lo que van a hacer es descargarlo también para que tengan, digamos, la secuencia de lo que van a hacer estas clases. Sin embargo, siempre preveo confirmar antes, por lo menos un día antes, para que haya asistencia y para que ustedes puedan participar en esto. Entonces, una vez que hayan leído esto, van a ir a este ítem de aceptación de planes de evaluación y webinar de taller de diseño 2, ¿ok? Entonces, como les digo, descargan, revisan y van a tener ustedes allí dos opciones, ¿ok? Dos opciones allí, si acepto o no acepto, ¿ok? Entonces, van a darles allí cualquier opción. La idea es participar, ¿ok? No, a ver, vamos a ver si aquí ya tengo, bueno, han participado 5, recuerden que ustedes son bastantes, estaba revisando más o menos entre 40 para el lado, la sección A y la sección B más o menos un estimado de 40 alumnos, entonces por favor participen, ¿ok? Solamente bien, y vamos a ver quién está hablando por acá. Si pueden desactivar sus audios, por favor, les agradezco. Ok, y bueno, también coloqué en el bloque de la unidad 1, ya va. Vamos a ver el chat un momentico. Ok, buenos días, Dilmari, bienvenida. Y por acá he colocado otra actualización que van a ser semanalmente las conversiones que tenemos en el chat de Telegram, ¿ok? Entonces, para los que se están incorporando, ¿sí? Entonces pueden observar aquí, no lo voy a abrir, allí se pueden descargar en archivo HTML y ella desde redireccionará a un visor de la conversación, ¿ok? Entonces, bueno, tienen esa opción también para que se enteren de las cosas que se han dicho, de los comentarios de valor que ustedes han propuesto, de las dudas, etc. Y en los bloques ya de las unidades, de los cortes en sí, por lo menos aquí en taller, pues cada unidad representa el corte, entonces vamos a tener las sesiones grabadas o audios importantes sobre, pues, lo que serían los webinars, etcétera, en los enlaces de YouTube, del canal de YouTube también. Entonces aquí ustedes lo abren y para los que no pudieron asistir a los webinars, pues lo pueden ver aquí, lo pueden ampliar. Si desean, que sería bueno hacerlo, van a mi canal de YouTube y hacen un comentario de valor si no han participado por algún lado. Recuerden que la participación, en mi caso, es importante, la tomo en cuenta y bueno, aquí este webinar que estamos haciendo el día de hoy, pues también, ¿ok? Entonces, nos vamos ya a lo que es el primer corte de la unidad
que es la unidad 1 de los carteles, ¿ok? Vamos a revisar todo esto poco a poco. Sin embargo, le voy a dar importancia a lo que es la carpeta, las referencias al diseño de carteles. Porque, bueno, estamos haciendo una actividad, ahorita lo que sería el foro de características de concepto de cartel, ¿sí? Y me gustaría realmente que los leyeran, porque ahí hay un compilado de información que pues de alguna manera he recogido durante algunos años cuando ya empecé a dedicarme a un poco a la enseñanza del diseño gráfico. Entonces los invito a que descarguen y bueno, analicen lo que está allí. Yo ya los tengo descargados, vamos a hablar sobre el concepto de cartel más que todo. Vamos a dejar de compartir por acá. Y bueno, sería este primer archivo, ¿sí? Ojalá lo hayan descargado, por favor. Antes, recuerden, antes de pasar a hacer las actividades, no se vayan de bruces y lean primero, busquen la información primero. Y la información prácticamente la tienen ahí en el contenido, ¿ok? No es nada del otro mundo, ni la estoy inventando. Está bien, pueden tener referencias aparte de lo que está allí, ¿sí? Pero digamos que la información que está allí es la que, en el caso del cartel sobre todo, es la que me gustaría que analizaran y luego compararan con lo que está en Internet. Pasa, ¿sí? Que en Internet hay mucha información de cartel que puede estar o no escrita por expertos del diseño, ¿ok? Entonces, el problema del concepto de cartel resulta que a veces se confunde con lo que es un afiche, con lo que es un póster, a veces se confunde con una infografía, con el tema del cartel informativo, ¿ok? A veces nos dan que es un solo formato el que se puede hacer para el cartel. Nos dice que es simplemente, o sea, lo toman de una manera muy superflua, lo que es el concepto de cartel con respecto a que es, por ejemplo, que lo vi escrito en sus foros, que es un elemento gráfico que tiene un texto y una imagen, y ya, ¿sí? ¿Qué quiero decir con esto? Que el cartel va mucho más allá de hacer un escrito o dar una información y tener una imagen, ¿sí? Entonces, metámonos un poco ya en lo que es la cabeza del diseñador y la importancia que tiene el cartel y por qué ha trascendido en la historia del cartel. De hecho, pues no en vano hay una evolución histórica desde quizás la época de Francia, en la época de la guerra, etcétera. Sí, que eso lo hablaremos en la próxima semana, un poco más amplio, pero que él ha ido evolucionando y evoluciona tanto que luego en el segundo corte, que es lo que vamos a ver, ya empezamos a definir lo que es el afiche. Entonces son dos elementos, cartel y afiche, en este caso, son dos elementos que son muy conceptuales, que el concepto generador tiene que transmitir algo. Ese es el mensaje que hace el cartel. Entonces, en esto, aquí habla del cartel, que es derivado del italiano cartello, pero también en Cataluña coincidieron en que también se denominaba cartel. Fíjense que termina con doble L, sí, como una especie de carta. ¿Pero qué? Que esa carta, ese cartel, tiene una idea, un mensaje expresado gráficamente. Ese gráficamente, ¿qué quiere decir? Que no necesariamente tenía que ser un escrito largo, ¿sí? Sino que todo ese mensaje se compactaba y a su vez debía impactar, ¿ok? Porque resulta que este señor cartel era utilizado para colocarlo en sitios donde había flujo de gente o hay flujo de gente y tenía que llamar la atención, ¿ok? No en vano he colocado para identificarnos como
como taller taller de diseño, un cartel de Paul Rand, ¿ok? Donde si lo analizamos bien, y eso quiero que lo hagan, ¿sí? A nivel gráfico y a nivel de las propuestas, que ustedes coloquen como referencia que es un cartel. Fíjense que él coloca cierto texto, ¿ok? Obviamente muy bien diseñado, muy bien analizado, diagramado, la caja, etcétera. Me refiero a la caja tipográfica, la altura, que está totalmente amalgamado, llamémoslo de esa manera, con respecto a lo que es la gráfica, el elemento gráfico. Y son elementos que se entienden de una vez, que no tenemos necesidad de decir que es el camino del jazz, que es la música, etcétera, sino que ya nos da referencia a todos esos elementos gráficos y en una sola palabra de que va a haber algún concierto, ¿ok? O que va referido a alguna información y entonces nos llama la atención y nos paramos y analizamos, ajá, aquí va a pasar algo. Sí, entonces el cartel tiene ese elemento que es, sí, puede o no tener un elemento de texto, ¿ok? De hecho puede ser un elemento grande a nivel de texto, a nivel de lo que es, digamos, el porcentaje en cuanto al formato, puede dominar el texto o no, ¿sí? Y el elemento gráfico, el elemento puede ser ilustración, fotografía, editada, etcétera, pues tiene todo el contenido del mensaje. Ya sea que sea un cartel informativo, un cartel formativo, pero el gráfico, el elemento, como les digo, de fotografía, de ilustración, etcétera, que coloquemos, tiene esa capacidad de llamar la atención, ¿ok? Y es allí donde radica la llegada del mensaje, la información o la formación, ¿ok? Entonces, eso es lo que quiero que entiendan con respecto a lo que es el cartel. Habla aquí de la importancia en el diseño gráfico, que su contenido es global, ¿sí? O sea, un poco más de lo que les estoy hablando de qué es el cartel. Es una síntesis de elementos que intervienen en el proceso de diseño. Es decir, cuando estamos hablando de proceso de diseño o proceso creativo, fíjense que nosotros recopilamos una información, un bagaje de información, luego lo vamos seleccionando y luego para ya diseñar, entonces hacemos una síntesis. Eso es el cartel. El cartel es una síntesis de toda esa información que está allí. ¿Ok? A veces sí, en el proceso de diseño, como no, nos dicen, vamos a diseñar un cartel se me ocurre de un concierto de música, ya hablando siguiendo con el tema, ¿ok? Y entonces, bueno, ya tenemos que va a aparecer ciertos instrumentos en la gráfica, etcétera, etcétera, pero debemos de alguna manera ampliar la información para luego compilarla y hacer nuevas propuestas. El cartel pues tiene también esa tendencia de innovación, que no va a ser más de lo mismo, sino que a pesar de que ya tenemos elementos o ya hemos tenido antecedentes de cómo se puede diseñar un cartel, pues nosotros hacemos esas analogías, recogemos más información para poder innovar dentro del cartel. Sí, entonces, por aquí quiero que me digan algo, algún comentario referente, si han entendido lo que les estoy de alguna manera pues haciendo a reflexión, ¿ok? No sé si alguien quiere comentar. Ajá, vamos a ver el chat. Ajá, dice Anabel, sí, profe, perfecto. Bueno, Anabel, espero que sea de esa manera realmente, ¿ok? No quiero ver luego en el foro de que me están diciendo el cartel es un elemento gráfico que tiene texto y tiene imagen. No, el cartel tiene un significado un poco más allá, ¿ok? Entonces quiero que estén de acuerdo conmigo en eso, porque si no simplemente lo ponemos como ejercicio y ya, no. O sea, ahí lo vamos logrando, ahí vamos extendiendo un poco más la cuestión, ¿ok? Sí, el cartel, obviamente, como dice allí, tiene la finalidad de transmitir rápidamente, ¿sí?
Ok, vamos a ver qué más dicen acá. Ajá, todo claro. Ok, muy interesante. Bien. Fíjense, hablábamos también de lo que es el formato. Bueno, aquí lo pueden leer, por favor, lean esto, me parece que es importante. Vamos a la otra, vamos a ver si nos da la otra hoja. Ok, ahora a propósito, y menos mal que apareció este cartel, un poco para hablar de la tipografía, ¿ok? Entonces, a propósito de tipografía, ya que lo mencioné, se me fue la idea anterior. Ok, en la tipografía, fíjense, esto es un cartel de los años 60, finales de los 60, 70, y hay cierta simbología, como la verá ahí, a lo mejor, y el color, y las letras, y todo eso es un cartel definitivamente hippie, ¿ok? De la tendencia hippie, de Deep Purple, de, bueno, Beatles, The Who, etcétera. Jimi Hendrix, sí, que fue a nivel de la música el más representativo, quizás en la parte psicodélica, Santana, etcétera. Pero entonces, como no la pongo ahorita, pues la graba okay, y la veo ahora. por favor, sus audios, ¿sí? Ok, entonces, fíjense que bueno, que dentro del cartel, él evoluciona, que eso lo vamos a ver, como les dije, en la próxima, en el próximo webinar, un poco su evolución. Pero entonces, allí, en esos aportes de la historia, el cartel y la tipografía, pues tuvieron esa relevancia. Creo que está como... Por favor, los audios. Millones. Ok, gracias. Ajá. Ajá, Giuseppe, te voy a desactivar el audio que está aquí. Ok, entonces, fíjense que, bueno, que allí entra la tipografía como elemento representativo, como elemento jerárquico, y pues también la simbología, ¿sí? Como especie de mandalas, ¿sí? El movimiento, los aspectos de diseño a nivel formal, de la percepción, de la gestal, del color, ¿ok? Entonces, eso es importante, a pesar de que pareciera que a simple vista que no importara, porque eso ya lo conocemos como diseñadores, pero resulta que no, debemos analizarlo un poco más consistente para que el cartel tenga ese impacto, ¿ok? Para que el cartel funcione como cartel, es decir, que tenga esa función del mensaje. Porque si lo hacemos a simple decisión, a simple, vamos a hacer algo rapidito para solventar la actividad, entonces resulta que no funciona, es más de lo mismo. Sí, puede funcionar hasta como un flyer y ya. Ahora, si estudiamos todos esos elementos compositivos, ¿ok? El cartel queda en la historia, ¿ok? Queda haciendo algo, funcionando, y fíjense que hay carteles, si ustedes revisan, que se venden de lo que es el Art Nouveau y de Moulin Rouge, de esa época de la Francia, que ahorita se venden como cuadros y los subastan. Y bueno, ustedes se meten en páginas y pueden ver, por ejemplo, a un Muca, a un Latro, ¿ok? Vendiéndose por miles y miles de dólares. Entonces, ¿por qué? Porque están bien hechos, porque trascendieron la historia, porque hicieron esa comprensión de lo que fue la percepción visual. Aparte de eso, la influencia de esa representación, de esa información en cuanto al contexto del artista, ¿sí? De lo que estaba sucediendo en la época. Por eso, de repente, los carteles formativos tienen, o ese concepto de cartel formativo es lo que quiero decir con esto, tiene esa connotación de formativo porque intervino en la ambientación, ¿ok? Del artista, del diseñador en cuanto a cartel. Otra cosa que les quería decir del cartel es que no necesariamente tiene que ser un formato, si se quiere, vamos a hablar de una 3 o hablemos de un formato media carta, ¿ok? El cartel puede estar en cualquier tipo de formato. Puede estar hasta en una franela,
puede estar hasta en una valla de la ciudad, puede estar ahorita en la era digital, pues como estamos trabajando en banners digitales, pues puede estar allí. Estamos hablando ya del concepto como tal del cartel, ¿ok? O sea, es decir, de lo que es el mensaje combinado con texto, combinado con, o sintetizado con el gráfico, etcétera, pero que puede estar en esos distintos formatos. No sé si me explico con esto, ¿ok? Es decir, a nosotros nos mandan a hacer nos dicen, tenemos que hacer un cartel, entonces el formato tiene que ser de 1 metro por 70, por decirlo. Entonces lo podemos hacer de esa manera. O necesito que el cartel esté en una valla porque la vialidad, el tránsito vehicular, pues pasa permanentemente, entonces la valla tiene que estar allí. Y recuerden que una valla pues tiene unas dimensiones bastante considerables. Entonces, es eso, es el concepto del mensaje que transmite ese gráfico, este elemento gráfico que tenemos allí. Sí, preguntas por aquí. Ya digamos de que de alguna manera pues les hablé de la función de lo que es el cartel. Dice requerimientos, las funciones, entonces aquí habla de la función de información, que bueno, ya he hablado bastante de eso, ya saben cómo funciona a nivel de la información. La función de persuadir, ¿ok? El cartel tiene que persuadir, por eso es que en la parte del cine, ¿ok? Utilizan mucho lo que es el cartel. No sé si ustedes han escuchado hablar del cartel cinematográfico. Prácticamente el cartel cinematográfico y lo que es la película van de la mano, van unidos. El cartel o la película tiene éxito a veces, muchas gracias a lo que es el cartel de diseño, ¿ok? A su cartel de diseño. Nos llama la atención ver una película porque el cartel es impactante. No sé si les ha sucedido, a lo mejor yo estoy hablando cosas que no son, pero por lo menos a mí me ha pasado, ¿ok? Que digo, que paso por allí, digamos, por las áreas del cine, a lo mejor en el Sambil, y hay ciertos carteles y uno ve el gráfico, uno ve es la información y dice, esta película como que sí vale la pena. ¿Ok? Entonces, el cartel está allí, la información, y fíjense que no tiene mucha información, no nos cuenta la historia del cine, de la película, perdón. Y es más, digamos, lo estoy diciendo que no nos los cuenta escrito, sino que nos los cuenta, el mensaje nos los da con la textura, con la poca información que está allí, ¿ok? A nivel de texto, con el color. Ajá, fíjense, aquí me dice Giuseppe, que aunque como bien lo dijiste, varía el tamaño ya que los del cine están en pendones. Exactamente, igual impacta, ¿ok? Ellos pueden aparecer, fíjense que ellos utilizan los carteles del cine, utilizan diferentes formatos, tanto para TV, para periódico, para, pues, digamos, las vallas que están dentro de lo que es el espacio cine como tal, ¿ok? O el hall de lo que es la parte de cuando vamos al cine, sí, que uno ve toda esa publicidad en revistas, etcétera. Entonces, existen varios formatos, no es el formato único de que, bueno, de 90 por 60, no, sino que pues se adapta a los diferentes espacios, ¿sí? Entonces, como les digo, pues ya lo que es el color, la textura, los elementos, la tipografía, la posición, la composición, ¿sí? La simetría, sobre todo a veces, nos dice qué es lo que va a pasar o el argumento de la película, ¿ok? Entonces, eso es lo que tenemos que nosotros lograr con el cartel. No solamente, esa es una clase de cartel, ¿ok? No solamente con la parte cinematográfica, sí, sino también en otras clases de cartel. Puede ser un cartel institucional, educacional, etc. Función económica, sí, tiene ese aspecto bastante funcional a nivel económico. A pesar de que, bueno, si ustedes se hacen famosos en cuanto a diseño de carteles, bueno, les van a pagar bastante, ¿sí?
pero es económico en el hecho de la impresión, de la colocación, de lo que se gasta a nivel, ya si se quiere, de impresión, si hablamos de costos, ¿ok? La seguridad, el universo creado por la publicidad es un universo estable y seguro. Eso, pues, marketing por todos lados con esto es imprescindible, pues. O sea, que ya con el cartel, pues, tenemos esa seguridad financiera y de repente de lo que es la seguridad del marketing. Ya me está diciendo el Zoom que, bueno, que en 10 minutos terminamos esto, ¿ok? Una función educadora que tiene que ver mucho con la formación, ¿sí? Vamos a pasar al siguiente. Y el cartel ambiental, dependiendo del escenario, del contexto, pues podemos ambientar o no hacer un poco más considerados con el ambiente, ¿ok? Ajá, ya para que este anuncio estoy tratando de quitar un anuncio del Zoom, ¿ok? Ajá, una función estética que tiene que ver con lo que hablamos de los principios formales y la función creativa también, de la innovación, ¿ok? La semántica en el diseño de carteles es importante, es decir, a ver, ahorita también a propósito coloqué ese cartel allí de la UNICEF. ¿Por qué? Porque algunas organizaciones utilizan elementos representativos como es la paloma de la paz y de repente una fotografía editada para crear ese sentimiento, eh, se me fue la palabra, ¿ok? Pero, ajá, Redmi 9 levantó la mano. Si quieres decir algo, lo puedes decir en voz. ¿Ok? O sea, esos símbolos, ¿verdad? Se utilizan dentro de lo que es el cartel, sobre todo en la parte formativa, el cartel formativo. Entonces allí, pues, la parte de la semántica del significado del signo, pues también representa o es importante colocarlo y tomarlo en cuenta dentro de un proceso de diseño, dentro del proceso creativo, de un cartel que lo requiera, ¿no? Por supuesto. Entonces, allí está el tema. Y pues la parte tipográfica, como les digo, es importante. Es importante delinearlas, hacer las cajas tipográficas, hacer la altura considerable con respecto al módulo de diagramación. Esos son, digamos, ya técnicas de manejar, el reticulado, todo eso es importante. Todos los elementos, cuando les hablé de la simetría anteriormente, van a representar cosas psicológicas, semánticas, el uso de la analogía. Hay autores de cartel, por ejemplo, de Latinoamérica, Alejandro Ross, que es uno de los diseñadores de la discografía prácticamente, o sea, de la imagen discográfica de muchos artistas, sí, de Latinoamérica. Entonces utiliza ese elemento de la analogía para hacer el mensaje, ¿no? Para crear el mensaje y poca información realmente a nivel escrita, ¿sí? Entonces la idea justamente es que, bueno, que tomen en cuenta estas consideraciones que estamos hablando aquí. Fíjense que ahí decían analogía, semántica, ¿ok? Aquí también una ilustración a propósito de Milton Glaser, ¿ok? Hablando de Vincent Van Gogh, ¿ok? Entonces, hace una representación de sus 100 años. Fíjense el minimalismo, si se quiere, de los elementos, el color amarillo que representaba a Van Gogh porque el señor le gustaba el amarillo. Los elementos de composición dentro de su pipa de fumar, ¿sí? Entonces, ese color que utilizaba y la técnica de cómo colocar el color, el óleo dentro de sus elementos está representado allí. Milton Glaser fíjense que toda esa información que tenía Van Gogh lo compilan simplemente en este cartel, ¿ok? Entonces, allí es un poco para que hagan la reflexión, ¿sí? De qué es lo que ustedes ven en el internet,
¿sí? Si de verdad esos carteles que ustedes están colocando o que están seleccionando son cartel o no, ¿ok? Si de verdad pues les llama la atención como cartel, como que ese mensaje de verdad llega e impacta. ¿Okay? Eso es lo que quiero que salgan de aquí, de este webinar, con esa reflexión de lo que es el cartel. De manera que cuando ya lo vayan a colocar en los foros, pues digan, estos son los tiros. ¿Ok? Y simbología, utilizar signos. ¿Ok? Ya sea abstractos, ya sea tangibles, pero el tema está en que podemos hacer carteles del tipo tipográfico, valga la redundancia, ¿ok? De manera que no sea una información totalmente, a ver, como les dije al principio, de infografía, sino que está mostrando cosas puntuales. Estos dos últimos los quise colocar aquí porque son de John Moore, es el diseñador venezolano, es caraqueño. Los que están por Caracas pues a lo mejor lo hayan visto, mencionado. Él trabajó muchos años para PDVSA, y bueno, tiene bastante recorrido. Para mí es uno de los mejores diseñadores en Venezuela. ¿Ok? Entonces, él, por cierto, vende tipografía por la internet actualmente y ya, bueno, ya es un señor mayor. Fíjense, entonces, analicen también Santiago Paul, ¿ok? A nivel de carteles y esto. No voy a hablar más por ahora, ¿ok? Tenemos los tipos de cartel. Recuerden que tipos de cartel hay dos, informativo y formativo. Básicamente, lo que dije, tienen las características que mencioné anteriormente de todo lo que he hablado, ¿ok? Pero hay dos, recuerden, hay dos, informativo, formativo, no hay más. Que sí, que las clases, hay de clases publicitarios, hay clases educacionales, institucionales, deportivos, si se quiere, cinematográficos, etcétera, etcétera, de clases de cartel que ustedes pueden listar, ¿ok? ¿Alguna duda por aquí? Ya creo que esto fue de alguna manera pues lo que quería comentarles. ¿Lo pueden decir a voz? Aprovechen este momento. Buenos días. Buenos días. Buenos días, profe. Disculpe rapidito. Usted estaba hablando de la simbología, que era importante colocarla en el uso de los carteles, ¿cierto? Sí, o sea, es un recurso de diseño, obviamente, la parte simbólica. ¿Okay? La parte de utilizar recursos, obviamente eso va a depender del diseño y del diseñador, de su contexto, de lo que se necesite en ese momento del diseño. No todos, obviamente, no todos los diseños tienen que tener la misma receta. Cada diseño es particular, pero sí es bueno tomar en cuenta, ¿sí?, que esa parte semántica, esa parte del signo, del símbolo, si el diseño lo requiere, ¿ok? Para que no se me confundan. Ok, profe. Gracias. Ajá, vamos a ver si nos da tiempo revisar la actividad. Fíjense que, bueno, hay un foro de características del cartel de diseño. Ya algunos han participado, ya saben qué hacer. A propósito también, pues les he colocado cartelistas porque también es un oficio, ¿ok? Dentro de lo que es el diseño gráfico, quienes se especializan en lo que es el cartel. Entonces, está dentro del foro para participar, colocar concepto de cartel, elementos característicos. Entonces, pues fíjense, tomen estos elementos, los que no. Si quieren ustedes ahondar los que ya he corregido o andar un poco más, perfectamente lo pueden hacer en su entrada, ¿ok? Colocan los tipos de cartel, los definen y hacen las diferencias. Clases de cartel, pues ya un listado de cartel y sus estilos. Estilos que Art Deco, minimalista, en fin, características del diseño de cartel.
es qué debe contener el diseño del cartel, ¿ok? Una cosa sería el cartel y sus elementos característicos y cómo sería entonces en la otra parte, en el otro punto, el diseño del cartel, qué debe contener. Es decir, allí estamos hablando un poquito, metiéndonos ya a lo que es los elementos de los principios formales, funcionales, etcétera, ¿ok? Y la propuesta, me gustaría que hablaran de su propuesta de diseño, cómo ustedes de repente imaginándose o hipotéticamente, cómo es el proceso de ustedes o su